Mm, La doctora Claudia Marina López García es químico farmacobiólogo de formación, maestra en ciencias en biología experimental y doctora en ciencias biológicas. Los 3 grados obtenidos en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM del 2020 al 2021 en el Departamento de Biología Molecular de Plantas. Actualmente realiza una segunda estancia postdoctoral en el Laboratorio de Medio Ambiente y Biotecnología del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, CIATEC, en León, Guanajuato. Ha trabajado con diversas especies vegetales, incluyendo modelos biológicos y plantas de interés agronómico o ecológico, como Arabidopsis thaliana, Phaceolus vulgaris, Prosopis laevigata y Psittacanthus caliculatus, en las cuales ha estudiado procesos del desarrollo y vías de señalización involucradas en la respuesta al estrés abiótico y biótico. Ha publicado en revistas como Journal of Plant Growth Regulation, Protoplasma, International Journal of Molecular Science y Plant Science. Y bueno, el día de hoy ella nos va a dar su ponencia y eh, el público es todo suyo. Muchas gracias, tanto por su invitación como por la presentación. Espero no aburrirlo, sé que, bueno, por lo que me platicó la doctora Lili, no es un tema involucrado con sus proyectos de investigación, pero pues eso lo hace más enriquecedor, porque quizás ustedes me puedan aportar nuevas ideas y pues ustedes amplíen un poquito más su visión de la ciencia que se hace en México. El día de hoy les voy a presentar el trabajo que se titula Defective in Induction Resistance. Este es el nombre de un gen que tiene un papel importante en el progreso de la infección de Rhizobium tropici, una bacteria que es simbionte en las raíces de frijol común. Aunque actualmente estoy en el Laboratorio de Medio Ambiente y Biotecnología, este trabajo fue realizado durante mi estancia en el Instituto de Investigaciones, en el IBT de la UNAM. Ay, no me cambia de diapositiva. Ya. Bueno, primero les voy a hablar de Phaseolus vulgaris, mejor conocido como frijol común. Esta planta es originaria de América de Centroamérica o de América del Sur. Actualmente se están disputando acerca de si el origen fue en México o el origen fue en América del Sur. Y pues esta planta después se distribuyó a los diferentes, se dispersó a través del continente e incluso pues hasta el Nuevo Mundo. Esta es una planta de gran importancia agronómica, ya que tiene un alto contenido de proteínas y otros nutrientes, y es uno de los principales, de las principales plantas o sostén de los países en vías de desarrollo. Aquí les muestro una gráfica. Ay, espérenme, una gráfica de los principales consumidores de frijol en el mundo. Aquí como pueden observar, pues son países en vías de desarrollo. Este es un promedio de consumo en kilogramos por año. Y en la parte de abajo muestro la producción, los principales países productores de esta especie. México ocupa el lugar número 5 después de Estados Unidos y Brasil. Entonces, el estudio de esta planta pues es importante por eso, porque es una planta de interés agronómico y porque va a ser base de la alimentación en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, además de esta importante característica, hay otras características que la destacan como una planta de interés científico. La interacción de Phaseolus vulgaris, esta es una raíz de Phaseolus en la cual pueden observar unas pequeñas bolitas. Estas bolitas albergan a la bacteria que ya les comentaba que se llama Rhizobium tropici. A través de este órgano
este órgano se denomina nódulo. Y en estos nódulos ocurre la fijación biológica del nitrógeno. Es decir, la bacteria que vive en estas estructuras puede convertir el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera a fuentes de nitrógeno asimilables como el amonio. Esta interacción es una interacción simbiótica entre frijol y Rhizobium y se va a dar en los pelos radiculares. Los pelos radiculares son pequeñas prolongaciones de células epidérmicas de la raíz, que es la capa más externa de la raíz de las plantas. Estos pelos radiculares, a través de un diálogo molecular que establecen con la bacteria, van a invaginarla y aquí se va a formar un nuevo órgano. Este órgano únicamente tiene la función de albergar a la bacteria. Entonces, además del papel de la importancia agronómica del frijol, pues tiene una importancia ecológica y biológica porque se realiza la fijación de nitrógeno. Y este tipo de interacción simbiótica es muy específica, aunque la mayoría de las leguminosas la pueden establecer, por ejemplo, también la alfalfa, el arroz, hay algunos árboles que también pueden hacer fijación de nitrógeno a través de la interacción con una bacteria del género Rhizobium, pues es específico. Para cada leguminosa hay una bacteria específica que va a estar dentro de estos nódulos, es decir, Rhizobium tropici no puede establecer una relación, por ejemplo, con el arroz. Entonces, eso lo hace también un importante modelo para que entendamos los diálogos moleculares y la simbiosis. Les he estado platicando acerca del diálogo molecular. ¿Qué es el diálogo molecular? Es un intercambio en el que la planta secreta cierta sustancia que es percibida por una bacteria y la bacteria responde y genera una nueva sustancia para establecer un tipo de comunicación. En la siguiente figura les explico más o menos cuál es este diálogo molecular entre las leguminosas y el género Rhizobium de manera general. Se encuentra creciendo en una deficiencia de nitrógeno, va a secretar sustancias conocidas como flavonoides. Estos flavonoides van a ser percibidos por la bacteria del género Rhizobium y va a producir, a expresar, perdón, genes NOD. Estos genes NOD se les llama así porque son genes de nodulación. Estos genes de nodulación van a ocasionar cambios en estos pelos radiculares que yo les mencionaba. Van a hacer que se vayan como enchinando, curling, para poder invaginar a la bacteria y establecer esta relación. Una vez que la bacteria vive dentro de este órgano llamado nódulo, va a estar produciendo fuentes de nitrógeno que le van a servir a la planta, que era lo que realmente necesitaba y por eso estableció esta relación. Y a cambio, la planta le va a proporcionar fuentes de carbono. Cabe destacar que, por ejemplo, las bacterias del género Rhizobium son de vida libre y son bacterias aerobias. Sin embargo, una vez que viven dentro de este órgano de la planta llamada nódulo, aquí se van a encontrar en condiciones anaerobias y únicamente bajo estas condiciones la bacteria es capaz de fijar nitrógeno, porque la enzima que necesita o que utiliza para esta fijación es es sensible al oxígeno. Entonces, para que ocurra la fijación biológica de nitrógeno, tiene a fuerzas que establecerse una relación simbiótica entre las leguminosas y el género Rhizobium. En nuestro grupo de trabajo estábamos interesados en analizar más profundamente este diálogo molecular. ¿Por qué? Porque para entender cómo se lleva a cabo y para ver la posibilidad de, una vez que entendamos este proceso, poderlo extrapolar a otras plantas que no pueden hacer esto de la fijación biológica de nitrógeno, la cual es muy importante porque hay dos compuestos vitales para el desarrollo de una planta que absorbe del suelo, que son el fosfato y el nitrógeno. Entonces, en el grupo de trabajo se había identificado que uno de los primeros, de las primeras respuestas de la planta a estos genes NOD que secreta la bacteria,
es la actividad de una enzima que se llama NADPH oxidasa. La función de esta enzima es producir especies reactivas de oxígeno. Entonces, es de suma importancia la producción de especies reactivas de oxígeno para que se establezca este diálogo molecular con las bacterias. Y gracias a la participación de una postdoc que estuvo ahí en el IBT, ella analizó, hizo un análisis transcriptómico de los genes que cambian su expresión cuando está en condiciones control y cuando se quita o hay un silenciamiento de este gen no se está expresando. Esto para identificar genes cascada abajo de la NADP oxidasa, para que nos permita establecer exactamente cuál es la vía de señalización de este proceso. Dentro de estos genes, ella identificó a un gen llamado Defective in Inducing Resistance 1, DIR, al cual vamos a llamar DIR1. Este nombre se le dio porque tiene homología con un gen de Arabidopsis thaliana que tiene una respuesta, que tiene una participación en la respuesta de defensa. Lo que hace este gen es que una vez que hay un estímulo estresante para la planta, puede ser específicamente para este caso, va a ser un estímulo biótico, es decir, la presencia de una bacteria, la presencia de un microorganismo, o podría ser incluso hasta de un herbívoro. Es la interacción con otro ser vivo, digamos. Entonces, esto hace que se incrementen las especies reactivas de oxígeno a través de la NADP oxidasa. Este incremento de las especies reactivas de oxígeno, lo cual va a ser en el cloroplasto de la planta, va a conducir a que se secreten moléculas de señalización como el glutaraldehído 3-fosfato. Este compuesto va a participar con DIR y esta va a ser la señal que va a migrar hacia otra célula a través de pequeños poros que se encuentran en la pared de esta célula vegetal que se llaman plasmodesmos. Una vez que esta señal viaja a la siguiente célula, a una célula vecina que no está sufriendo ninguna condición estresante, esta célula va a secretar fitohormonas como el ácido salicílico, como si estuviera también sintiendo ese estrés. Esto para que, bueno, como ustedes saben, las células vegetales tienen una respuesta de defensa un poco distinta a la de los animales. Cuando sufren estrés, lo que normalmente ocurre es la muerte de esta célula. Y una vez que esta célula muere, esta otra va a cerrar su comunicación simplástica, es decir, va a cerrar sus plasmodesmos para lo que haya entrado a esta célula no le cause daño a la siguiente. Entonces, pues fue muy importante encontrar que un gen de esta naturaleza estaba involucrado o estaba siendo activado en el diálogo molecular que ocurre entre el frijol y el Rhizobium. Para poder analizar cuál era el papel de este gen en este diálogo molecular, pues se tienen varias estrategias. En biología la estrategia es o quitar el gen o sobreexpresarlo para ver qué es lo que pasa cuando este no está. En esta ocasión, hicimos las dos cosas, pero inicialmente se hizo un silenciamiento de este gen. Esto es la creación de una planta transgénica en la cual participó un alumno de doctorado, en la que este gen, el gen va a estar ahí, pero su transcrito, es decir, el mensaje no va a llegar porque se coloca un RNA que va a formar una estructura similar al DNA. Entonces, esto va a hacer que se rompa y que ese gen nunca llegue a una proteína. Por eso decimos que hay un silenciamiento. En esta foto les muestro cómo son las plantas normales de frijol, las raíces. Específicamente nosotros nos enfocamos en el estudio de la raíz, ya que aquí es el lugar donde se está estableciendo la relación simbiótica. Y esta sería una línea con silenciamiento del gen DIR1,
pero tenemos que hacer o nos piden para poder publicar tener por lo menos 2 líneas con silenciamiento. Esto para probar que efectivamente sea un efecto de la participación de este gen. En base en esto, lo primero que hicimos fue ver qué tan parecido era el gen con los genes. Hay una buena planta modelo, es decir, siempre comparamos todo lo que se encuentra en especies vegetales con esta especie y aquí la incluimos. Sin embargo, los grupos, órdenes y familias en las que se encuentra clasificada Arabidopsis thaliana son un poquito distantes del grupo de las leguminosas. Entonces, para hacer el análisis filogenético, incluimos también especies leguminosas. Se incluyó la soya, Medicago truncatula, lotus, entre otros. Y pues encontramos que efectivamente DIR está más cercano o es más parecido a los genes de las leguminosas que a los genes de Arabidopsis. Y mi trabajo era hacer un estudio funcional de la mutación o del silenciamiento de este gen y su efecto en la infección por Rhizobium tropici. Lo primero que se hizo fue analizar si esta bacteria podía formar el nódulo y en esta foto, esta es la raíz de frijol, esta es la capa epidérmica, la capa cortical, y esto que ustedes ven aquí es el pelo radicular del que yo les hablaba desde un principio. Esto que se ve azul es una construcción o una transformación de la bacteria en la cual nosotros introducimos un gen de la beta-glucuronidasa. Esta beta-glucuronidasa es una proteína originaria de bacterias que va a romper al sustrato X-GLU, que es el sustrato se llama X-GLU, y una vez que la enzima lo rompe, produce una coloración azul. Esto nos permite identificar dónde está la bacteria. Entonces, esto es lo que veríamos en condiciones control. El pelo forma una curvatura para poder invaginar a la bacteria y esta tiene que llegar hasta la capa cortical, donde aquí va a comenzar la formación, la división celular para que se forme este nuevo órgano llamado nódulo. Lo que nosotros observamos cuando se recurrió al silenciamiento del gen DIR1 de frijol es que esta bacteria no podía llegar o no puede cruzar la capa cortical. Si ustedes pueden observar, aquí sigue en la epidermis. Aquí igual, sigue en la epidermis y no llega al córtex. Si no llega al córtex, no se va a formar el nódulo, porque aquí es donde van a incrementar las divisiones celulares para poder, cada célula que hay nueva aquí, va a albergar a la bacteria. Entonces, lo primero que identificamos es que DIR1, el gen, es necesario para que la bacteria pueda llegar a la capa cortical. Las gráficas que les muestro es una cuantificación del número. Nosotros a esto lo llamamos, al que la bacteria pase hasta acá, lo llamamos hilo de infección, por lo que ustedes pueden observar que es un hilito. Entonces, aquí les muestro los eventos de infección o los hilos de infección a los 7 días después de que nosotros ponemos a la bacteria en interacción con la raíz de la planta y 10 días después. Se ve disminuida la cantidad de hilos y además estos hilos de infección, la mayoría se encuentran en la epidermis, como se puede observar en las líneas blancas. Esto sería a los 7 días, los 3 están más o menos igual, porque no avanzado, pero a los 10 días la mayoría de los hilos de infección de las plantas control, es decir, plantas totalmente normales, pues ya se encuentra acá en el córtex y las de las líneas de silenciamiento siguen estando en la epidermis porque no pueden atravesar. Seguimos la cinética de esta formación de hilos o de nódulos. Y aquí les muestro a los 10 días, lo que les decía, serían parecidas a las fotos anteriores, pero con menos aumentos.
Y aquí lo importante o lo importante de resaltar es esta ocurrencia. Lo normal o lo natural es que una vez que esta bacteria entra a una célula, las células vecinas van a activar esta respuesta sistémica y van a evitar que entre a las demás células, porque aunque esta sea una bacteria buena para la planta, pues la planta no puede, primero que nada, terminar toda llena de bacterias, energéticamente eso no le conviene. Entonces, aquí vemos que hay la formación de dos eventos de infección muy cerca. Esto no debe ocurrir. Y a los 14 días, aquí los nódulos de las plantas normales ya están formados y los nódulos de las plantas con silenciamiento pues o están muy chiquitos o están muy juntos. Hay muchos eventos de infección muy cercanos. A los 21 días, cuando los nódulos de las plantas normales, podríamos decir que ya son maduros, ya todo esto que ven azul es la bacteria, que ya tiene pues un nuevo lugar, sin condiciones con oxígeno, donde puede realizar fijación biológica de nitrógeno. Aquí ya hay fijación. Acá hay fijación, pero estos eventos de infección muy cercanos han provocado que se formen nódulos. Nosotros los denominamos como nódulos multinodulares, valga la redundancia. Y esto es más exacerbado en la segunda línea de silenciamiento. Las gráficas que les muestro a la derecha, pues únicamente es el análisis cuantitativo. Esto se llama, antes de que se forme el nódulo, lo llamamos primordio de nódulo. Este sería un nódulo maduro, digo un nódulo joven, porque todavía no pueden hacer fijación biológica de nitrógeno y los nódulos de 21 días ya son nódulos maduros. Debido a los cambios que observamos en los procesos de infección, nosotros cuantificamos, primero que nada medimos el tamaño de los nódulos. Esto es importante porque nos permite saber pues las características de este nódulo. Los nódulos de las líneas de silenciamiento son más pequeños en comparación con los nódulos control y estas son las fotografías representativas. Estos son todos nódulos de 21 días. Este sería cómo se ve un nódulo de una planta normal y los fenotipos multinodulares de las líneas de silenciamiento. Sí hay cierta cantidad de formación de nódulos dobles, es decir, que los eventos de infección sean cercanos en una planta normal, pero esta cantidad que podemos ver en la gráfica de pastel con la coloración gris es la misma proporción que habría en las otras. Sin embargo, hay nódulos muy pequeños en las líneas de silenciamiento. Entonces, esto podría estar afectando la fijación de nitrógeno. Cuando un nódulo ya está fijando nitrógeno, se puede apreciar una coloración rosa porque aparte de la nitrógeno gaseoso en amonio, se necesita la participación de otra enzima que regula la cantidad de oxígeno. Esta se llama la hemoglobina y es muy similar a la hemoglobina, entonces por eso tiene esta coloración rosita por los átomos de hierro que contiene. Debido a estos cambios en la formación de nódulos, nosotros decidimos analizar cómo se encontraban por dentro, es decir, cuál era la estructura de estos nódulos. Estos nódulos se cortan y se hacen tinciones histológicas con azul de toluidina. Este colorante pues tiñe o tiene cierta afinidad con con estructuras acidófilas, como por ejemplo los ácidos nucleicos. Por eso vemos una gran cantidad de coloración azul en las células. Este sería el núcleo de las células, que es lo que más se ve azul, pero como también tiene cierta afinidad por grupos sulfato y fosfato, pues nos permite ver los contornos de las paredes celulares. En esta fotografía es más o menos para darnos una idea del tamaño y de la estructura que tiene el nódulo. Aquí es importante ver que estos dos nódulos comparten cierta capa celular, es decir, están pegados. La siguiente fotografía lo que nos permite analizar es la vasculatura de este nódulo. Este es el haz vascular del nódulo
que es lo que va a estar comunicado con la planta. A través de aquí es donde va a haber un intercambio de nitrógeno y un intercambio de fuente de carbono. Nosotros observamos que en las líneas de silenciamiento estos haces vasculares pues tienen una formación diferente y esto podría disminuir la cantidad de nitrógeno, la cantidad de carbono que está pasando, por eso podrían ser así de pequeños. Y estas células centrales, las que son más azules, aquí es donde se encuentra la bacteria. Todos esos como puntitos que pueden ver son las bacterias viviendo dentro de las células corticales. Para analizar si estas bacterias una vez que la bacteria entra a esta célula cortical, se va a transformar en un simbiosoma. El simbiosoma va a tener una pared celular que se puede observar, una membrana que lo va a separar de otros simbiosomas, son estas coloraciones blanquitas. Entonces, lo primero que vemos es que hay una menor cantidad de bacterias dentro de las plantas con silenciamiento en comparación con las plantas normales y que hay una deficiencia o que no se está formando esta membrana alrededor de los simbiosomas. Esta membrana es importante de que se forme porque puede afectar la producción de nitrógeno. Y también vemos que hay estas pequeñas burbujas o bolitas blancas que se ven, son acumulaciones de compuestos que guarda la bacteria en condiciones estresantes, es decir, como estas tienen más, seguro es que la bacteria, digamos, no está tan a gusto o cómoda dentro de las líneas de silenciamiento. Como vimos estos efectos, quisimos valorar cuál era la fijación de nitrógeno que estaba ocurriendo en estas estructuras. Esto lo hicimos a través de un análisis de la reducción del acetileno. La nitrogenasa, aparte de producir este nitrógeno, puede reducir al acetileno en etileno. Y esto se cuantifica a través de cromatografía de gases. Entonces, entre más etileno tengamos, quiere decir que hay más enzima ahí adentro, más nitrogenasa. Entonces, nosotros vimos que no había cambios en la cantidad o la actividad de esta nitrogenasa en las especies en las líneas de silenciamiento en comparación con las control. Es decir, aunque DIR, la pérdida de función de DIR sí afecta el desarrollo de la nodulación, no afecta la función de estos. Y llegamos a la siguiente conclusión, que el gen DIR1 de frijol actúa como un regulador positivo de la nodulación. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Pues porque cuando este gen no está, disminuye el número de nódulos y también previene la ocurrencia de más de un evento de infección en un mismo sitio. Es decir, cuando este gen no está, pues podemos tener muchos nódulos juntos, lo cual podría ser, si bien no está afectando la fijación de nitrógeno y tenemos una fijación más o menos similar a una planta normal, quizás sí sea un poco más costosa para la planta y por eso tenemos raíces más pequeñas, como mostré en la fotografía, donde se crearon estas líneas de silenciamiento. Y pues bueno, estos resultados aún no se han publicado porque nos falta analizar como este gen está relacionado con la respuesta de defensa, entonces queremos analizar si estas plantas con el silenciamiento de este gen pueden responder a otros tipos de estrés, por ejemplo, a la presencia de un microorganismo patógeno, si producen, digamos que lo que tiene que hacer DIR1 es inducir la producción de ácido jasmónico, entonces también queremos cuantificar qué cantidad de ácido jasmónico hay en estas plantas y si es diferencial. Esto para colocar ya a DIR1 tanto en un papel como regulador de la nodulación y su vía de señalización completa. Y pues, como les mencionaba, ese trabajo se realizó en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del IBT de la UNAM. Fue financiado con un proyecto de Fronteras de la Ciencia del CONACYT. Y pues estos son los compañeros que estuvieron trabajando conmigo. Ella es la líder del grupo, la maestra en ciencias Carmen Quinto.
Y la doctora Guadalupe Zavala es la encargada de la unidad de microscopía electrónica, la cual pues fue de mucha ayuda, me enseñó muchas cosas acerca de cortes histológicos y de microscopía. Y pues por su atención, muchas gracias y espero no haberlos aburrido.